Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo otro día más. Gracias al Señor por cada uno de ustedes que van a tomar el tiempo en ver el video. Que Dios los bendiga y los guarde. Recuerde compartir, darle like, suscribirse si no lo ha hecho aún, ¿verdad? Vamos a tocar un tema sobre esto, el papel de las Escrituras en la vida del cristiano. A veces nosotros dudamos de este libro, a veces dudamos de lo que dice este libro, a veces caemos en esa duda sobre este libro, ¿verdad? Pero no podemos dudar, nunca podemos dudar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es siempre sí, amén, ¿ok? El papel de las Escrituras en la vida del cristiano. Tenemos 5 puntos que tocar, ¿ok? Primer punto, la necesidad de la palabra de Dios. El cristiano tiene que tener aquel apetito por la palabra de Dios, tiene que tener aquellas ganas de descubrir la palabra de Dios, tiene que tener por estudiar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir Dios en cada versículo? ¿Qué quiere decir Dios en cada promesa? ¿Para qué? Para que nosotros podamos llenarnos. Dice que nosotros tenemos que llenarnos, saturarnos con la palabra del Señor. Entonces, si usted es cristiano y no le apetece leer la Biblia, entonces hay un problema. Hay un problema en su relación con el Señor. Hay un problema muy, muy, muy grande. Nosotros tenemos que tener esas ganas de leer la palabra de Dios, esas ganas de poder escudriñar la Biblia. Le voy a ser honesto que esta Biblia camina a todos lados conmigo, camina a todos lados conmigo, ¿ok? La necesidad de la palabra de Dios. Segunda carta a Timoteo 3, del 16 al 17. Segunda carta a Timoteo 3, del 16 al 17 dice así. 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda esta palabra es inspirada por Dios. Por lo tanto, cuando nosotros leemos esta Biblia, es Dios hablándonos, es Dios enseñándonos, es Dios dándose a conocer a nosotros. ¿Ok? La palabra de Dios es esencial para el crecimiento espiritual, la guía moral y la relación con Dios. Al leer y estudiar y aplicar en la vida diaria se puede experimentar una transformación profunda y encontrar la paz y la plenitud que solo Dios puede ofrecer. ¿Ok? Tenemos que tener esa hambre. ¿Por qué? Porque la necesidad de la palabra de Dios, si a nosotros nos falta la palabra de Dios, no vamos a crecer. Tenemos que tener esa necesidad de tener hambre sobre la palabra de Dios. ¿Ok? El papel de la Escritura en la vida cristiana. ¿Ok? Primer punto, la necesidad de la palabra de Dios. Segundo punto, la palabra de Dios es suficiente. Nosotros no tenemos por qué creer otra doctrina, como la doctrina de los mormones, el libro mormón, como la perla del gran precio, así sucesivamente. Muchos libros que hay, muchas doctrinas falsas. La palabra de Dios es más que suficiente. No tenemos nada que buscar en otro lado. En ninguna otra parte se nos ha perdido a nosotros nada. Esta palabra, este libro, es más que suficiente. Aquí conocemos nosotros a Dios. Esta palabra nos enseña a nosotros cómo educar a nuestros hijos, cómo llevar nuestro matrimonio, cómo comportarnos como cristianos, cómo comportarnos en nuestro trabajo, cómo ver a nuestros pastores, ¿ok? Todo ese tipo de cosas. Nosotros aquí está en este libro, no tenemos por qué buscar en otra cosa. Hebreos 1, del 1 al 4, vamos a ver qué nos dice Hebreos. También tengo Hebreos 4:12, vamos a leer. Hebreos 4:12. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 4:12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
La palabra de Dios es más que suficiente. ¿Ok? No tenemos que buscar otra cosa. Miren lo que dice Hebreos 1, del capítulo 1, del versículo 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres y a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, oígase bien, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre en ellos. No necesitamos otra cosa. La palabra de Dios es más que suficiente. Queremos establecer una conversación con Dios, leemos la Biblia y oramos. Ahí establecemos una conversación con Dios. Dios nos habla, como ya muchas veces lo he dicho, Dios nos habla a través de la palabra y nosotros le hablamos a Dios a través de nuestras oraciones. ¿Ok? La doctrina de la suficiencia de las Escrituras afirma que la Biblia es completa y suficiente para guiar a los creyentes en todos los aspectos de la vida cristiana, sin necesidad de recurrir a otras fuentes de autoridad o revelación. No tenemos necesidad de otra cosa. La palabra de Dios es suficiente. ¿Ok? Tercer punto. La palabra de Dios es clara. Nosotros no podemos agarrar versículos a nuestra conveniencia. La palabra de Dios es clara. Toda la escritura es para nosotros. Lastimosamente, muchas de nuestras iglesias agarramos lo que nos conviene del Antiguo Testamento, pero lo que no nos conviene no lo agarramos. Muchos líderes agarran el diezmo. ¿De dónde? De Malaquías. Que oye Israel, pero ahí dice claramente, oye Israel, tu Dios uno es. Está hablándole al pueblo de Israel directamente. Pero no, muchos de nuestros líderes lo agarran ¿para qué? Tú que le robas los diezmos y la ofrenda, dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. ¿Ok? Cada uno dé como propuso en su corazón. Y no estoy en contra del que quiera desmar que lo haga, pero que lo haga de corazón. Pero como me pidió un consejo un amigo una vez, me dice, viejo, ¿qué crees que puedo hacer? Mira, yo le mando a mi mamá tanto dinero a determinado tiempo, pero solo tengo esto y no sé qué hacer. O doy en la iglesia o se lo mando a mi mamá. Le dije yo, mira, te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Dios va a sustentar a su iglesia con tu dinero o sin tu dinero. La iglesia, si es una iglesia verdadera, Dios la va a sustentar. A tu mamá tú la sustentas. Tu mamá vive y come por lo que tú le mandas. Entonces, ¿tú qué crees que más se va a alegrar Dios? ¿Porque lo dejes en la iglesia o porque lo mandes a tu mamá? Mándaselo a tu mamá. Dios va a sustentar a su iglesia con tu dinero o sin tu dinero. Y te aseguro que eso le va a agradar a Dios más que cualquier otra cosa. Tú dice, no des por tristeza ni por necesidad. Da de corazón. Si quieres desmear, hazlo de corazón. Pero no lo hagas porque la gente te mire. No lo hagas porque estás esperando algo a cambio. No. El diezmo no es así. La ofrenda no es así. Están dándole a Dios. ¿Por qué? Porque te nació darle. ¿Estamos? Eso es algo claro. La palabra, lo fuimos del tema. La palabra de Dios es clara. ¿Ok? No tenemos por qué buscar en otra cosa. No tenemos por qué buscar en otro lugar. La palabra de Dios es clara. Deuteronomios 30. Vamos a ir a Deuteronomios 30. Lastimosamente a veces agarramos muchos de nuestros maestros o que nos enseñan, agarran la Biblia a su conveniencia. No la agarramos todo lo que nos conviene. Deuteronomios del 30, del 11 al 16. Dice así. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos la traerá y nos la hará oír para que cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar?
para que nos la traiga y nos la haga oír a fin de que los cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Fíjese bien. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión. ¿Ok? Y ahí sucesivamente sigue. La palabra de Dios es más que suficiente. Mire, esta palabra Dios la dejó bien clara. Aquí hay estatutos, decretos, ordenanzas que tenemos que cumplir. Pero si no los cumplimos, como le dije a alguien por ahí, nosotros queremos la bendición, pero no queremos sujetarnos a esta Biblia. No queremos la bendición, pero no queremos una relación con nuestro Señor. Para tener las bendiciones necesitamos una relación con nuestro Dios. Si usted no tiene una relación con su Dios, déjeme decirle que entonces está en nada. ¿Ok? A pesar de la claridad, la Biblia también enfatiza la importancia del estudio y la meditación en sus enseñanzas, lo que implica una responsabilidad personal de buscar una comprensión más profunda. La palabra de Dios es clara, no niega la complejidad de algunos pasajes, pero afirma que las verdades fundamentales para la fe y la práctica cristiana son comprensibles para todos los que buscan a Dios con sinceridad, con la ayuda del Espíritu Santo. Es claro, ¿me entiendes? La palabra de Dios es clara. No tenemos por qué decir que esto es azul cuando en realidad es blanco. Honestamente, ¿verdad? Como dijo el Señor en su palabra, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y así hay mucho. No, esto no lo vamos a agarrar. No lo agarramos. Vamos a agarrar esto porque esto dice el Señor, ¿verdad? Esto, porque esto me conviene. Lastimosamente así hay mucho. Ok, punto 4. La palabra de Dios es la autoridad final. No hay otro. Mire, la mayoría de leyes de la humanidad, la mayoría de leyes de Estados Unidos han salido de aquí, de esta Biblia. La mayoría de leyes de nuestros países han salido de aquí, de esta Biblia. Ok, la palabra de Dios es la autoridad final. No hay otra autoridad, no hay otro libro, no hay otra cosa que nosotros nos podamos apegar. Este libro es la autoridad, es la palabra de Dios. Aquí está todo. Si nosotros nos portamos bien, como le dijo el Señor a Josué, y no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guarde y hagas todo lo que en ella está escrito. Dijo Josué al pueblo de Israel: decidid a quién servir hoy, pero mi familia y yo serviremos a Jehová. Esta palabra es la autoridad final. No hay nada donde buscar, no hay nada donde buscar en otras cosas, porque no hay. Esto es lo que nosotros necesitamos como cristianos. La Biblia. Aquí el Señor nos dejó todo escrito como ejemplo para que no hagamos las cosas que no se deben hacer, y nos da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de lo que hicieron los apóstoles y de todo lo demás, si es que no tenemos por qué buscar en otra cosa. ¿Ok? Juan 17:17. Vamos a ver qué nos dice Juan 17:17, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan 17:17. Aquí está. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay nada más que podamos buscar en otro lado. ¿Ok? La palabra de Dios es la autoridad final. Hechos 17, del 1 al 15. Vamos a ver qué nos dice. Hechos 17. Dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Dice, algunos de ellos creyeron, otros no creyeron. ¿Ok? Por lo tanto, la palabra de Dios es la autoridad final.
Por eso el Señor a nosotros nos dice, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo. Vayan y prediquen. ¿Okay? Y dice otra ahí, ustedes tienen que tirar la semilla. ¿Qué es la semilla? La palabra. Nosotros tenemos que tirar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la autoridad. La palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. ¿Ok? Así que por lo tanto tenemos que tirar la palabra. La palabra de Dios es la autoridad final. La creencia en la autoridad de la Biblia es un fundamento de la fe cristiana que proporciona convicción y seguridad en la verdad de la Escritura. La palabra de Dios es la autoridad final. Destaca la creencia en la inspiración divina y en la supremacía de la Biblia como la revelación de Dios para la humanidad. Ahí está Dios revelado. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Leyendo esta Biblia. Yo no sé cómo hay muchos que dicen que tienen una relación con Dios y no leen esto. Para tener una relación con Dios tenemos que conocerlo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ella es la autoridad final de Dios. La palabra de Dios es la autoridad final. ¿Ok? Punto número 5. La palabra de Dios es infalible. O sea, la palabra de Dios, no hay ahí nada que se pueda discutir. Es correcta, es verdad. No hay nada que debatir. ¿Ok? Juan 10, del 35 al 36. Vamos a ver qué nos dice. Juan 10, del 35 al 36, dice así. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, ¿por qué dije, Hijo de Dios soy? Es el Señor Jesús hablando. Y diciéndole a los farsantes de aquel tiempo, a los judíos que rechazaron al Señor Jesús, diciéndole que la palabra decía así, que Él iba a venir. ¿Ok? Por lo tanto, la palabra de Dios es infalible, no se equivoca, es real, es verdadera. ¿Ok? Segunda de Pedro 3, segunda de Pedro del 1, vamos a ver, 1:19, vamos a ver. Segunda carta de Pedro, aquí está. Segunda carta de Pedro del capítulo 1, versículo 19, dice así. Tenemos también la palabra profética más segura, fíjate bien, no hay pérdida, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Ok? La palabra de Dios es segura, no se equivoca. La palabra de Dios es infalible. Hebreos 4:12, ya lo leímos ese, que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, reunir, corregir y destruir injusticia hasta todo. La palabra de Dios es todo, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada, la palabra de Dios es real, la palabra de Dios es el fundamento del cristiano. Aquí está el fundamento del cristiano, ¿ok? La creencia en la infalibilidad de la Biblia es un pilar de la fe cristiana, que afirma la verdad y la confiabilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es real, es verdadera, ¿ok? Lastimosamente, hoy en día han salido muchos falsos maestros, muchos falsos profetas. Y lastimosamente, miren, la iglesia dominicana está pasando por un momento terrible, con tanto falso apóstol y profeta que han dejado que se meta a su iglesia. Con todo respeto le digo, yo no miro videos de la iglesia dominicana. ¿Sabe por qué? Porque está totalmente errónea. Mira, han salido un montón de falsantes maestros, falsantes apóstoles, profetas. Es más, me mandaron el video de uno que dice que iba a predicar no sé a dónde y que de repente le apareció una persona y que él no llevaba dinero y que le dio no sé cuántos dólares y así sucesivamente. El punto es que le dijo él, que se le apareció, cuando vengas, pasa de nuevo por aquí. Y dice que él volvió a pasar después de 3 días y que empezó a preguntar por él. Y que el que empezó a preguntar y que aquí me ayudaron, que no sé qué, y así sucesivamente. Entonces viene y le dijeron, no, ese pastor murió hace tanto tiempo. No le creo. Miren, yo le voy a ser honesto, la Biblia es clara y lo dice. Eclesiastés 9, vamos a ver,
9, ¿qué era? Eclesiastés 9 del 5 al 7, creo que es. Ok, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Ok, miren, eso es todo. El muerto no... Miren, yo ¿por qué le voy a hablar que a mí se me pareció un muerto? ¿De dónde se me pareció? Yo parezco que fuera... El que murió, murió. Ya. El que murió, si fue cristiano, está ahorita con el Señor. Y el que no quiso aceptar a Jesucristo como su Salvador, está en un lugar de tormento. Es simple y sencillo. Es azul o blanco, es negro o blanco. No hay nada que hacer. Ni el novenario, ni nada, no puede sacarlo de ahí. No se puede hacer nada. Usted para ser salvo tiene que aceptar a Jesucristo en vida. Porque el mismo Señor Jesucristo dice, no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Con todo el respeto, no hay nada que hacer. No se puede hacer nada. El que murió sin aceptar a Jesucristo se va para un lugar de tormento. El que lo aceptó está en un lugar allá, divirtiéndose con el Señor. ¿Me entiendes? Es simple y sencillo. Lastimosamente, hoy en día, y se lo digo, le conté la historia esta, ¿sabe por qué? Porque el que estaba diciéndolo era un dominicano. Miren, hay muchas personas que se llaman profetas y apóstoles que por llamar la atención dicen un montón de barbaridades que van en contra de la palabra de Dios. Y por eso la palabra de Dios dice que en la mucha palabra está el pecado. ¿Ok? Así es que ya saben, esto es simple y sencillo. Conclusión, la palabra de Dios es fuente de vida y sabiduría. Por eso es tan importante que la Iglesia de Cristo la conozca bien y tenga una buena base en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Conocer bien la doctrina cristiana, las enseñanzas bíblicas básicas de nuestra fe, nos ayudan a tener claridad y a madurar en nuestro andar cristiano. Punto y cerrado. La palabra de Dios no hay nada que ponerle, no hay nada que quitarle, hay que tomarla toda completa, si la tomamos por parte, no sirve de nada. Tenemos que tomarla toda completa, ¿ok? Así es que Dios me lo bendiga y me lo guarde, y si Dios quiere, la próxima semana, aquí vamos a estar trayendo otro tema más, ¿verdad? Y cada día estamos tratando de aclarar más. ¿Por qué? Porque a través de nosotros estudiar más la Biblia, más estamos aprendiendo y más estamos enseñando. ¿Ok? Que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Si Dios quiere, hasta la próxima semana. Aquí vamos a estar. Bendiciones.